Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume que hoy nos vamos al perfume, a la casa de perfumería de Cacharel. Año 2025 en el que nos presenta un nuevo perfume, un nuevo inicio de colección de perfume en el que encontraremos a El. Empieza siendo un Eau de Parfum, así es como nos lo vamos a encontrar y vamos a conocer cómo es este inicio de una colección. ¿Cómo esperarías tú que se presentara un nuevo perfume para impactarnos? Bueno, pues así se presenta la cajita del perfume, de acuerdo, de El, con tonos muy vivos, rosados. La publicidad que he visto se nota que ya van directos hacia ese perfil muy juvenil en el anuncio y tal, muy ensoñación, muy joven, muy bonito. Así que ahí está. Esto además es como una ilustración, no es fotografía, ¿veis? Es como es pintura. Muy bonito. Y aquí tenemos la botella del perfume. Al principio pensaba que se parecía a las botellas de Halloween, pero no, luego me di cuenta de que prácticamente son las botellitas de Amor, pero que en lugar de ponerle lo del spray y el cable liado, le han puesto pues un embellecedor, y aquí contrastan pues el embellecedor plateado oscuro, y luego en la boquilla de aquí el embellecedor de color dorado, ¿vale? Y todo lo que es así es doradito. Efectivamente, como estás viendo, todos los perfumes, incluido el de 30 mililitros, que es este, viene con su mariposa colgando. Así que aquí está. Visto lo visto, vamos a leer las notas, que esto va sencillito, corriendo. Venga, tenemos uno de Parfum del año 2025 de la familia Floral Frutal Gourmand, con notas de salida de coco y bergamota, notas de corazón, flor de azahar de naranjo y jazmín sambac, y notas de fondo vainilla, bourbon y patchouli. Muy bien. Bueno, pues nos encontramos uno de Parfum, duración de 4 a 5 horas, una intensidad principalmente de media a suave. La primera horita una intensidad media, un poquito más perceptible, y después se va suavizando hasta que principalmente la intensidad del perfume va a ser suavecita. ¿A qué huele? Bueno, sin complicaciones ninguna, nos vamos a un perfume que sí que es verdad que yo pujaba un poquito más por la sensación del coco. Y la verdad es que cuando lo vas probando, creo que prácticamente el coco nos lo vamos a encontrar en la salida. La salida, por lo normal, en los perfumes es el momento en el que menos dura, porque prácticamente dura desde que haces ese spray hasta que seca en la piel. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿10, 15 minutos? Una cosita así y ya se te va la salida. Es en ese momento en el que te puedes encontrar un poquito más, ya la vainilla sale, es una salida avainillada, fresca y con un regustillo de agua de coco. No es que no sé, aunque está la vainilla ahí, no noto crema de coco, leche de coco, no, es como si el coco fuera más parte de la salida cítrica que de lo que es la vainilla. Y pronto se te va, ¿eh? Sí, el coco hace fus, y antes de que te quieras dar cuenta, se te ha ido. Amantes del coco, solo un ratito en la salida. Está bien porque hay muchas de mis chicas que dicen, a mí los perfumes con coco, porque quizá pues están hartas de comer coco y no quieren un perfume con coco. Un beso, guapas. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el coco se va. Y en el momento en el que se va el coco, también te desaparece el tono más fresco. ¿Y con qué te quedas? Con la vainilla floral. Llega un momento en el que todas esas notas se me han ido. Me encuentro con esa vainilla. Olvídate del patchouli. El patchouli aquí para qué está. Para hacer como que nos han puesto muchas notas. Está desaparecido. Y nos vamos a encontrar principalmente con los tonos florales. Y al final, sobre todo en mí, digo en mí, señalando, porque quizá y a ti tú percibes más esa flor de azahar de naranjo. Lo que pasa que la flor de azahar de naranjo
aunque aquí nos la quieran colocar como un aroma de corazón, eso es un imposible, porque la flor de azahar de naranjo flota. La flor de azahar de naranjo es muy liviana, muy volátil, y aunque tú me digas que la pones de corazón, esa es una nota de salida que antes de que te des cuenta se nos ha ido. ¿Qué pasa? Aquí le han puesto bastante cantidad de jazmín sambac, mucha de lo que es la vainilla. Entonces, ¿con qué nos quedamos en ese corazón fondo final del perfume? Un aroma de jazmín con vainilla. Un perfume avainillado. Ya verás tú los de Zara lo que tardan en clonarlo. Jazmín y vainilla, ¿de acuerdo? Principalmente. Así. Y se nos queda ya hasta el final. Y como va en una tonalidad suavecita, en cuanto te quieres dar cuenta, pues tienes esa vainilla chupis ahí en el corazón del perfume. ¿Y qué más? Ya está. El perfume es eso y más nada. Es bonito, es juvenil, es agradable, perfume de primavera-verano, absolutamente para todas las edades. Es un perfume sencillo y es un perfume fácil. Fácil. ¿Qué quiero decir con fácil? Fácil de que llegue gente con poquita experiencia y digan voy a por esto y te lo venden en un plis plas, dos cositas que te lo venda la chica de la perfumería o chico de la perfumería y ya a la compra. Ahí lo tienes. Facilito. ¿Por qué? Además es que es fácil de aquí. No tiene aromas raros, no tiene aromas difíciles, excepto alguna amiga que yo sé que no le gusta nothing to nothing el jazmín. Entonces en ese caso, olvídate. ¿No te gustan los perfumes avainillados? Olvídate. Pero claro, también es verdad que en toda esta etapa de tiempo nos han entrenado olfativamente tanto a adaptarnos a los tonos de las vainillas que enseguida que lo hueles te puede gustar. Si no estás ya harta de ellos, te puede gustar, es fácil y te lo compras. Otra cosa es que tú ya, que esto no es ni que tengas ni que seas mejor o peor, no, yo entiendo efectivamente que va a haber personas que les gusta lo sencillito, por muchos perfumes estrambóticos que hayamos probado, le gusta lo sencillito y se van a quedar con este perfume, ok, pero luego efectivamente, independientemente de que te guste muchísimo este perfume, vamos a reconocer que es extremadamente sencillo, extremadamente simple en composición, enseguida que pasa la salida, es un lineal de flor blanca con vainilla y punto. No es un impacto olfativo. Es más, te lo pones y van a pensar antes que llevas una vainilla de Zara a pensar que llevas un perfume súper nuevo de Cacharel. La gente reconoce antes un amor que este perfume, y ya te lo digo yo de inicio, porque no es más, sobre todo en ese corazón, no es más que otro perfume de vainilla y flores blancas, ¿vale? Porque luego ya acordaros que hablamos cuántos perfumes de coco y vainilla hay. Que me mareo de cantidad de perfumes en ese sentido. Bien. Vamos a entender, yo siempre te digo tanto lo bueno o lo malo y tú te quedas con lo que quieras, ¿vale? Mirad, yo entiendo que cuando sale un primer perfume, el que va a marcar el ADN de ese perfume de aquí en adelante, pues puede ser sencillo. ¿Por qué? Porque mira, nos sacan un perfume con 3 primeras notas ahí tiradas y luego ya, como van a tardar nada y menos antes de que lleguemos a final de año, Cacharel sacará una edición especial de este perfume, entonces ya le pueden meter más notas. ¿Que este que tiene? Flor de azahar, de naranjo, coco y jazmín y vainilla. Bueno, pues el siguiente le ponemos más coco. Esa es para la versión intense, le ponemos más coco.
Y ya que Armani, y como Armani sacó un coco, vainilla, ylang ylang, oye, qué buena idea, y son del mismo grupo, L'Oréal. Para la edición de verano, coco, vainilla e ylang ylang. Mira cómo acierte. Pero es que es lo que están haciendo. Es que es lo que están haciendo. Bueno, en fin, pues eso, ¿vale? O sea, el primero, vamos a ver qué tal rueda, vamos a ver qué tal se vende, vamos a ver qué tal va. Y luego ya iremos complicando las notas. Espero. ¿Sabrán conquistarnos finalmente con flankers? Esperemos que sí. Porque realmente el inicial no es nada nuevo. Solo con que hayas estado, no comprando, porque como yo te digo, si al final no te hace falta ni estar comprando perfume, solo con que hayas estado lisqueando, cotilleando un poquito lo que rueda en la perfumería en estos días, ¿me entiendes a qué me estoy refiriendo? No es gran cosa, es una pena porque si quieres lanzar un producto, hablando como hablamos del marketing, ¿no? Marketing, tú quieres vender tu producto, dame. Como decíamos, nombre, él. ¿Cuántos perfumes hay dentro de Cacharel con nombre de mujer, con nombres especiales? ¿Cuántos nombres en este mundo mundial hay? O invéntatelo. Pero él, ella, ¿van a sacar la versión para hombre, el purón? Más punch, más originalidad y luego que no sea porque digan que los influencers que lo criticamos negativamente, sino, oye, haceoslo mirar porque quizá los de marketing les faltan horas de prácticas, ¿eh? Un poquito porque madre mía. En fin, me lo voy a quedar, o sea, mira, me parece tan poco original. Me parece tan poco yo. Me parece... Es que mira. Y eso es solo el inicio, de arriba a abajo. Que yo digo, ¿esto? ¿Qué hace esto aquí? ¿Para qué? Esto lo revendería. No lo voy a revender. Porque igual que el último perfume no era de Halloween. Sí, el de Halloween, el Wish. Lo tengo por ahí atrás. Porque me guardo el inicial para cuando salgan nuevas versiones. Los iré comparando. Pero si no, si tienes unos cuantos perfumes, antes de comprar este, pruébalo. No hagas una compra a ciegas. Que la publicidad es muy bonita. Te lo venden con poesía. Y oye, al fin y al cabo, si tienes unos cuantos, quizá más de uno, le da unas cuantas vueltas. Así que, en término final, efectivamente tenemos un perfume femenino súper juvenil, muy fácil de llevar, absolutamente cualquier época. Podemos centrarla un poquito en la primavera-verano, pero me cachis en la mar, como no vayamos mejorando un poquito el top de los mejores perfumes para verano, a este paso me los voy a tener que inventar, porque no encuentro ni uno. Bueno, alguno ha habido, pero bueno. En fin, vamos a seguir buscando, chicas, chicos. Como siempre os digo, esta es solo y únicamente mi opinión personal y por supuesto te invito a que si tú no opinas lo mismo, si cuando lo pruebes te gusta mucho o no te gusta nada, cuéntame qué te parece. Un besito enorme, adiós.